¿Qué tal? Sean bienvenidos a estos espacios de conversación con personajes del deporte. Los saluda nuevamente Diego Londoño, Dilo, periodista deportivo, psicólogo social, y nos encontramos desde Hong Kong, desde el Oriente Lejano, en este proyecto ajedrecístico y con una entrevistada que es para mí uno de los referentes importantes en la historia del juego ciencia colombiano, latinoamericano, me atrevería a decir, Melissa Castrillón. Melissa, gracias por aceptar esta invitación y saludándolos acá desde Hong Kong con esta antioqueña. Hola, muchas gracias por esta invitación, por este espacio tan agradable para compartir. Bueno, Melissa, usted maestra internacional, para quienes de pronto no están muy familiarizados con el juego ciencia, ha sido campeona nacional, jugadora representante en Olimpiadas Mundiales, el certamen más importante a nivel colectivo en el juego ciencia orbital. Hoy desarrollando también su carrera como docente, como formadora, como entrenadora de ajedrez acá en la Academia Active Kids. Hablemos inicialmente de eso, cómo se da su llegada acá a tierras hongkonesas. Bueno, esto fue una oportunidad súper importante como para mi carrera profesional y mi carrera deportiva, porque me encontraba en un punto importante. Realmente estaba participando en diferentes nacionales, competencias internacionales, y de hecho en uno de los torneos más importantes del año 2023 me escriben, me dicen que, bueno, que existe la posibilidad de venir a Hong Kong. Sería 2022. 2022, ya sí estoy confundida. Porque llegó en enero de 2023, o sea. Sí. Me equivoqué. Eso fue en noviembre de 2022. Me dicen, tienes la oportunidad, realmente me pareció muy interesante. Obviamente tenía que tomar una decisión pues basada en muchas cosas que estaban pasando en mi vida. Finalmente tuve la oportunidad de venir a Hong Kong con mi esposo. En ese momento pues estaba en una relación que era muy importante a nivel personal, entonces poder compartir este proyecto fue mucho más fácil para tomar la decisión. Y en enero de 2023 realmente súper rápido pasó todo. Ya estaba acá en Hong Kong con el proyecto de Active Kids. Bueno, y ya somos 6, incluyéndome 6 colombianos en esta academia. El primero fue el gran maestro Andrés Gallego. Ya habíamos mencionado en una entrevista previa, a posterior ocasión llegamos Carlo Vitorino y yo. Más adelante Melissa Castrillón y su esposo Andrés Escobar y Lina Orozco ya de forma más reciente. Bueno, Carlo Vitorino ya lo habíamos mencionado. ¿Cómo se dio entonces esa llegada, digamos, un nuevo idioma, una nueva cultura, el tema de adaptarse a otro contexto, digamos, muy distinto y dejar, digamos, al menos en un segundo plano el tema de la competencia? Porque lógicamente estar en Colombia y en Europa también con esos viajes eventuales representaba estar más inmersa de forma más directa con el tema de la competencia. ¿Cómo ha sido ese proceso para Melissa Castrillón? Fue algo súper difícil, realmente fue muy complejo el cambio, porque como dije, tenía que tomar la decisión de o seguir en el tema deportivo completamente como lo estaba haciendo, competir en los torneos, entrenar, o hacer un cambio completamente y dedicarme un poco más en la parte profesional y laboral. Y creo que era algo que tenía que hacer. Para mí estaba en un punto muy importante porque tenía proyectos personales pues que realmente me estaban impulsando a tomar un cambio, a realizar un cambio en mi vida, y creo que esa oportunidad fue perfecta, fue en el momento adecuado. Justamente era en un año importante porque era casi antes de Juegos Nacionales, pero yo creo que llegó en el momento perfecto para los planes personales y laborales que tenía. Obviamente pues el tema del idioma fue súper raro al principio, porque yo pensaba que podía comunicarme en inglés, pero era completamente diferente cambiar de país. Sí, como que dar una clase en inglés, alguna vez ya había hablado algunas palabras, pero realmente no era algo pues que yo lo hubiera practicado de manera real, en la vida real. Hablar inglés, dar una clase en inglés, compartir con los niños, con los papás. Entonces fue un cambio súper interesante realmente. Yo creo que yo lo disfruté. Eso sí, me dio mucho susto al principio. Yo creo que le huía sobre todo a los papás, o cuando los niños me conversaban y yo no entendía en algún momento, sí, yo les hacía con mis caras y trataba de comprender, pues como de hacer entender y tener una conversación con ellos, pero obviamente fue algo diferente. Creo que ha sido una experiencia supremamente enriquecedora en todos los sentidos.
en el tema personal, en el tema profesional. Obviamente hubo un cambio en el tema deportivo porque acá no hemos podido tener la oportunidad de jugar muchos torneos, pero en general ha sido supremamente enriquecedor y yo creo que, como te dije, era el momento adecuado para tomar esa decisión y creo que llegó en el momento perfecto la oportunidad. Aunque yo creo que el tema de ser tan expresiva, digamos, desde el lenguaje corporal, desde el movimiento, a veces incluso hablando en español, es algo increíble. En lengua castellana expresando, digamos, verbalmente, pero a través de los gestos, del movimiento del cuerpo, me he dado cuenta de que algunos estudiantes incluso captan lo que usted pretende decirles. ¿Cómo ha sido ese? Por ejemplo, a Krishiv. Ay, Krishiv, necesito mover esta mesa en español, y él entendiéndolo perfectamente, pero me imagino que ha acompañado ese gesto, que es muy característico en Melissa Castrillón, ese movimiento del cuerpo también. Sí, ha sido súper gracioso y súper curioso porque muchas veces yo les hablo en español, sobre todo expresiones como muy cotidianas, incluso muy paisas, y ellos me entienden, de alguna manera me entienden, creo yo, porque les hablo con los ojos, les muevo las manos, les hago la cara, y ha sido súper gracioso porque he sentido que sí, es bastante cómico y a los niños les divierte bastante, entonces yo les sigo diciendo cosas y ellos de alguna manera algo entienden, o por lo menos como que hacen caso. Ha sido bastante gracioso. Bueno, haciendo un cambio de frente, volviendo a la Melissa Castrillón, ajedrecista, deportista, jugadora, ya como lo hemos mencionado, con el título de maestra internacional. Recordábamos en 2007 ese Panamericano Sub-12, y yo diría la mejor generación de mujeres que ha existido en Colombia en nuestro Juego Ciencia. Hablamos de Aura Salazar, de Paula Rodríguez, de usted, entre otras, Adriana Pachón incluso, pero haciendo ese 1, 2, 3 en el Panamericano Sub-12. ¿Qué recuerda de esos episodios ajedrecísticos cuando Envigado también tenía un potencial muy fuerte, que fue el que proyectó a nivel internacional, no solo a nivel nacional, sino también trascendiendo fronteras colombianas? Yo creo que ese momento fue demasiado importante en la carrera deportiva de todas, especialmente de Aura, Paula y mi persona, porque era una competencia demasiado intensa. Éramos de edades similares y siempre, si no se ganaba el nacional una, se lo ganaba la otra, entonces la competencia era demasiado fuerte. Teníamos siempre que estar tratando de mejorar deportivamente las aperturas. No, la partida anterior me jugó esta siciliana, le tengo que cambiar, ¿cómo puedo mejorar acá? Creo que esa competencia nos hizo crecer muchísimo, no solamente a nivel nacional, sino que pues en ese momento fuimos las mejores en América en nuestra categoría, en categorías menores. Entonces sí siento que esos momentos de muchísima tensión, porque de alguna manera éramos amigas, compartíamos muchísimos espacios fuera de los torneos, pero en el momento del torneo, de las partidas, era algo súper tensionante. Pero eso nos sirvió demasiado para llegar a un punto tan alto en el ajedrez panamericano. Exactamente, que incluso estamos mencionando ese 2007, el Panamericano de Ajedrez de la Juventud realizado en Medellín, y el 1-2-3 para Colombia, campeona Aura Salazar en ese momento, subcampeona nuestra invitada de hoy Melissa Castrillón, y tercera Paula Rodríguez. Ya hablamos de 2 años más adelante, cuando usted ganaba en Mar del Plata, Argentina, en 2009, el Panamericano Sub-14. ¿Cómo fue ese torneo? ¿Qué recuerda así, digamos, en términos generales? No, eso fue algo súper importante, porque claro, era mi primer Panamericano, súper lejos además, y recuerdo muchísimo la última ronda. Una peruana y una chilena estaban jugando una partida que era decisiva para mí. Mi última ronda fue contra otra peruana. Terminó mi partida, pero realmente estaba esperando un resultado entre este match de la primera mesa y yo no tenía muchas expectativas. Entonces, bueno, ya estaba pues un poco como triste o sí, consolada con el segundo lugar. Había hecho un torneo muy interesante, pero había cometido un pequeño error en una partida decisiva y debía depender de un resultado. El resultado era Valentina Jorquera con Cecilia Casusol, sí. Exacto. Y recuerdo muchísimo que Carlo Vitorino era mi entrenador en ese torneo, en ese momento pues de mi carrera, y recuerdo que yo me fui para la habitación y ya sí gané, pero bueno, nada. Me llama y me dice, ya, campeona, y yo, ay, tan bobo, no, pues, obvio no, sí, se dieron las cosas, y yo, ay, no te creo, y fue algo así súper cómico, y al final, bueno, yo no me lo podía creer, que sí, finalmente había quedado campeona panamericana. No, o sea, yo recuerdo que estaba demasiado contenta, fue uno de los momentos como más importantes en mi carrera deportiva, porque obviamente me impulsó muchísimo a seguir jugando. O sea, creo que era una de las mejores, pero tenía que ganarme uno de los torneos, ¿cierto? Entonces
en ese momento finalmente se dio y creo que fue algo súper, sí, súper emocionante. Un año antes, con 13 años, se había coronado campeona departamental de mayores en Antioquia con solo 13 años, haciendo como ese balance de su carrera ajedrecística. 2011 puede ser uno de los mejores años a nivel deportivo, siendo campeona panamericana sub-16, siendo también la ganadora del Zonal 2.3, ese certamen realizado en La Ceja, Antioquia. Pero hablamos del Panamericano sub-16 en Cali también, ¿qué evoca de ese certamen? Recuerdo muchísimo del torneo porque como fue en Cali, tuvimos una preparación previa, una concentración que realizó la federación desde entonces. Tuvimos una reunión con todos los compañeros, fue un momento, un torneo donde creo que trabajamos muchísimo en equipo. Entonces, sí, recuerdo muchísimo que estaba con mis amigas de esa época, Yurani Loaiza, Adriana Pachón, de hecho estaba Paula, Aura, pero había demasiada gente, o era un entorno como súper agradable ese torneo, y siento que algo muy importante para mí es estar como en muy buena onda. O sea, algo que he notado como en toda mi carrera es que cuando estoy contenta, jugando con una muy buena energía, me va muy bien. Y este torneo creo que cumplía todas las condiciones, estaba con un muy buen ambiente, me sentía muy contenta, estaba tranquila y sí fue un torneo bastante especial. Recuerdo muchísimo que perdí la segunda partida. Y alguien me dijo, no, pero bueno, empieza un torneo nuevo, son 7 rondas de ahora en adelante, entonces hay que seguir. Y desde ese momento yo dije, sí, un torneo nuevo, un torneo muy difícil, porque estaban todas las mejores de la categoría. Recuerdo muchísimo la última ronda, una partida bastante fuerte contra Luisa Mercado, que era una jugadora que siempre estaba ahí poniendo mucho problema realmente, y era una partida súper difícil. Recuerdo incluso lo que tenía puesto, el uniforme amarillo de la selección colombiana, pantalón amarillo con camiseta amarilla, bastante curioso, y yo dije, no, tengo que ganar esa partida, que es súper inferior, y yo dije, no, esta es la partida, hay que darlo todo, hay que esperar un milagro, no sé, pero me voy a concentrar y voy a hacer lo mejor que pueda para salvarla, hay que salvarla, y al final fue una partida demasiado emocionante, gané la partida y quedé campeona panamericana por segunda vez, un torneo, sí, realmente yo siento que demasiado emocional, porque era casi en casa, pues estaba bastante cerca de casa y con muchas personas que eran importantes pues para mí, así que fue bastante chévere el torneo. Mencionábamos en ese 2011 también la coronación en el Zonal 2.3, el torneo de La Ceca, con jugadoras, incluso las cubanas, hablamos de Yaniet Marrero, de Oleini Linares, jugadoras con mucha trayectoria, con más experiencia, obviamente también con más edad, porque usted solo con 16 años ganaba un cupo para una Copa del Mundo, hecho que, digamos, se revalidaba con lo que había hecho 6 años antes Ingrid Rivera. ¿Cómo fue ese Zonal 2.3 para Melissa Castrillón? Ese torneo fue demasiado difícil, creo que fue la primera vez que en mayores pues tuve un resultado tan positivo. Y fue un torneo súper difícil porque, como dices, pues eran jugadoras súper experimentadas, o sea, eran como las más grandes de América, y yo decía, uy, bueno, gané la primera partida, otra gran maestra cubana, uy, gané la segunda. Yo creo que era algo demasiado sorpresivo, estaba jugando muy bien, siento que también estaba como con muy buena energía. Fue un torneo también bastante especial porque eran La Ceja, bastante cerca, entonces tenía nuevamente personas muy importantes como en el torneo. Recuerdo que el clima era perfecto, ya siento que todo se dio de manera perfecta para que el torneo fuera demasiado positivo, y clasifiqué a la Copa Mundo, que fue algo demasiado sorprendente. Realmente yo creo que no lo esperaba, pero cada partida me la estaba disfrutando un montón y tratando de hacerlo mejor. Pero sí siento que fue algo demasiado sorprendente y no nos lo esperábamos, pues ni yo ni mi entrenador en ese momento pues de mi carrera, porque sí es cierto que estaba bastante joven. Nos falta obviamente mencionar, entre otros certámenes de esta carrera de Melissa Castrillón, esa medalla de plata en la Olimpiada Mundial de Ajedrez. Hablamos de Estambul 2012, usted con 17 años, algo que pasó durante 3 décadas, 30 años se requirieron para que Colombia tuviera nuevamente una medallista. Había sido Teresa Leiva en 1982, usted ganaba esta medalla de plata en un marco, para quienes no están enterados, del torneo por equipos más importante del planeta. Hablamos de una Olimpiada Mundial
es el evento donde van representantes de todo el planeta en equipos. ¿Cómo fue para usted ganar esa medalla en tierras turcas en ese Estambul 2012? Bueno, yo creo que antes de ese torneo había tenido un 2011 bastante bueno, estaba teniendo un 2012 también con muy buenos resultados, con entrenamientos bastante fuertes. Ese año pues estaba empezando la universidad, entonces tenía como más tiempo de entrenar, y recuerdo muchísimo que Vito pues se prestaba demasiado o era muy flexible con el tema de los entrenamientos, entonces eso obviamente ayudó muchísimo a que estuviéramos muy concentradas en este evento. Y bueno, primero creo que fue un torneo súper positivo porque todas las integrantes del equipo pues hacíamos parte de la misma liga en ese momento, y además de eso nuestro entrenador pues era el entrenador con el que habíamos estado durante todo el proceso, entonces creo que eso fue de gran ayuda. Lo segundo fue obviamente un torneo súper especial porque era la primera vez que yo jugaba por equipos. Creo que es algo que me gusta muchísimo porque siento mucha más responsabilidad, no solamente mi partida, sino también la partida de mis compañeras. O sea, mi resultado afecta a todo el equipo, entonces yo sentía como una emoción pues mucho más grande. Y recuerdo muchísimo que la primera partida que jugué fue la segunda partida del torneo, la primera la descansé, y me tocó contra Anchum Pitay de Perú. Recuerdo muchísimo esa partida porque jugué una apertura supremamente común, muy normal para mí, pero en un momento hice una jugada supremamente absurda, moví un caballo atacando a un peón y Anchum Pitay se enrocó, y yo en ese momento abrí los ojos y dije, ay, ¿qué pasó aquí? No entendí. ¡Ah! Se podía enrocar. Entonces fue algo súper charro porque yo pues tenía que seguir la partida, tenía que continuar jugando, y una partida supremamente loca. Al final gané. ¿Pero capturó el peón o qué pasó ahí? No, se enrocó y me tocó jugar F4 porque ya no podía echarme para atrás. O sea, fue algo donde realmente siento yo que tal vez la emoción de estar jugando por primera vez el torneo más grande, viendo los súper grandes maestros jugar muy cerca, o sea, fue creo que tantísimas emociones que al final no sé qué pasó. O sea, realmente fue una jugada muy, muy cómica en la apertura que resultó terrible para mí, pero al final yo creo que toda la energía que le puse a esa partida dio resultado. Al final cometí unos errores tácticos, realmente yo soy una jugadora mucho más táctica y creo que traté de complicar la posición en ese sentido, y al final un error táctico de ella me permitió ganar esa partida. Entonces yo creo que cuando salvé esa primera ronda yo dije, no, este es mi torneo. Aquí fue, porque realmente sí fue como un poco complicada ese inicio, los nervios, no sé, tal vez la gente que estaba viendo, yo no me podía creer muchas cosas, y después de eso fue un torneo bastante bueno, de partidas de muchísima calidad, jugué bastante bien, y al final pues decidimos descansar la última ronda. Fue una decisión de equipo porque había que tomar la decisión o asegurar una medalla, que igual era algo histórico, que hace muchísimos años no se daba, o intentar una norma de gran maestra, pero con con el riesgo. Exacto, con el riesgo de perder la medalla. Entonces al final decidimos irnos por la medalla, y creo que fue una decisión pues acertada porque fue algo bastante importante, pues ha sido uno de los logros más grandes como en mi carrera. ¿Qué ha representado el ajedrez para Melissa Castrillón, si tuviera que definirlo, si tuviera que dar como una parte de descripción de lo que implica emocional, en todos los aspectos de su vida? ¿Qué ha representado el juego ciencia para Melissa? No, realmente el ajedrez para mí ha sido todo, ha sido absolutamente todo, porque pues de manera profesional básicamente estoy dedicada al ajedrez. En el tema, digamos, educativo, o la otra profesión que tengo, que soy administradora, pues también me lo dio el ajedrez. Tuve una beca deportiva, entonces yo siento que el ajedrez me ha abierto todas las puertas. Me encanta viajar y lo he podido hacer gracias al ajedrez. Tengo mis mejores amigos, mi vida, mi familia, realmente en torno al ajedrez, y ahora estoy en un país súper lejos gracias al ajedrez. Entonces realmente yo creo que el ajedrez para mí ha sido absolutamente todo. Soy súper apasionada por jugar ajedrez, me encanta enseñar ajedrez precisamente por la pasión que tengo, porque me encanta que todo el mundo aprenda y quiera y le guste jugar ajedrez. Es porque realmente el ajedrez me lo ha dado todo. Entonces sí, soy bastante emocional en ese aspecto, porque para mí el ajedrez significa, es mi vida, realmente ha sido mi vida
desde hace 20 años que lo practico. Y por momentos usted ha tratado ahí como de poner una pausa, de dar una espera, de explorar otras posibilidades. Ya contaba de sus estudios en la Universidad de AFIT cuando se graduaba. Ya haciendo las prácticas profesionales usted veía como esa alternativa, pero el ajedrez como que también, aparte de que usted lo ha buscado, por momentos ha sido el ajedrez el que ha hecho que usted no se aleje tanto. ¿Cómo fue ese momento cuando usted ya tenía que decidir? Porque no es fácil combinar, quienes lo han hecho o han intentado hacerlo saben la dificultad que implica el alternar la práctica ajedrecística en un alto nivel con la formación académica y dedicarse profesionalmente ya a una carrera que se haya dado a nivel universitario. ¿Cómo fue para Melissa esa etapa? En el 2017 realicé mis prácticas universitarias y las hice en TCC. Estaba en el área de gestión humana y proyectos, que realmente fue como perfecto porque era el área que me gustaba en mi carrera profesional, en el tema de administración. Entonces siento que fue una experiencia muy agradable y que realmente me puso a pensar qué iba a hacer con mi vida, qué quería hacer después de graduarme. Entonces en el año 2018 finalmente terminé la universidad y decidí irme 2 meses de viaje para pensar, para descansar tal vez. Y después de eso yo tenía súper claro que quería enfocarme o dedicarme en mi área profesional, ser administradora, tal vez buscar algún trabajo, emprender con algo, pero dedicarme de lleno a la administración. Y en ese momento cuando decido viajar a Europa, me salieron, o sea, realmente siento que fue algo supremamente casual porque varias personas me decían, mira, aquí hay un torneo, ¿quieres ir? Ve, conozco a esta persona, yo creo que él te puede colaborar de pronto con alguna cosa en el torneo. Y al final terminé haciendo una gira de torneos en Europa, participé en 2 o 3 torneos en España, conocí un poquito, viajé, hice un viaje de amigos, de hecho con Florencia Fernández y Andrés Gallego. Entonces fue un viaje súper curioso, pero en ese momento conocí a alguien muy importante que es un español, Carlos Madrid, y él me dice, ve, ¿qué tal si venís en enero a jugar la liga? Y yo, en enero, pero ya debería estar como buscando trabajo. Y yo, bueno, sí, tal vez, puede ser. El cuento fue que después de la Olimpiada, después de esta gira de torneos y finalizó con la Olimpiada, regreso a Colombia y la verdad yo siento que fue uno de los mejores momentos de mi carrera porque llegué a 2300 de Elo, gané pues como varios torneos, o sea, estaba en un momento bastante bueno ajedrecísticamente. Entonces yo dije, no, ¿y qué voy a buscar trabajo? Ya no puedo, me voy a ir entonces en enero a jugar la Liga Catalana. Ya en enero me voy a jugar la liga, una liga bastante buena, pues una experiencia muy diferente realmente porque tenía mucho tiempo también para entrenar, para tener una experiencia completamente diferente a lo que normalmente hacía como en ese año, en ese momento pues en Medellín, que era entrenar o dedicarme a la universidad o dedicarme a hacer alguna otra cosa. Entonces cuando voy a esa liga catalana, pues luego en julio estaba otra vez jugando torneos en España, ya luego en diciembre era los Juegos Nacionales. Entonces pues en el 2018 y 19 no pude encontrar trabajo, realmente no lo pude buscar porque como ella empezó a llamarme y recuerdo que a finales de 2019, luego de Juegos Nacionales, hubo un selectivo para la Olimpiada del siguiente año y clasifiqué como al proceso de selección y luego de eso me hicieron una oferta para dedicarme básicamente a jugar ajedrez o a enseñar, o bueno, era como algo más o menos así. Y al final, pues después de varias situaciones que ocurrieron, desde la Liga de Ajedrez de Antioquia, pues me ofrecieron un trabajo para hacerme cargo de la selección de menores y obviamente podía seguir compitiendo, podía seguir entrenando, pero obviamente ya iba a tener un poquito más de estabilidad económica y también pues laboral, ¿no? Entonces decidí dedicarme a esto. En ese momento empecé pues a enseñar, a entrenar con los niños de la selección Antioquia, que fue pues una de las mejores experiencias de mi vida, que de hecho pues siento que por ello este trabajo fue tan acorde con todo lo que yo venía haciendo. Y al final, nada, pues empecé a dar las clases y a seguir jugando torneos, y este es
pues el día que todavía no he podido encontrar el momento para buscar trabajo como administradora. Hablemos un poco de esos niños, porque bueno, personalmente recuerdo que me aproximé a una de esas sesiones y veía la cercanía, la conexión que usted lograba, digamos, no solo desde lo ajedrecístico, sino también de lo humano, desde lo personal con ellos. ¿Quiénes eran esos estudiantes con los que compartía esa etapa como formadora a nivel de Antioquia? Bueno, recuerdo muchísimo que cuando empecé mi primera vez pues como dando clase, nos reunimos en la liga un día, cuadramos los horarios y en ese momento empezó la pandemia. Entonces todo empezó online. Fue un inicio bastante complicado porque realmente conectar de manera online es mucho más difícil y mucho más con los niños que estaban aprendiendo a manejar todo esto. Pero yo siento que fue algo demasiado, no sé, mágico. Entonces, pues realmente tuve alumnos con quienes disfruté y quienes me enseñaron demasiado cómo enseñar, qué hacer, y yo siento que como me gusta tanto el ajedrez, como realmente amo tanto este deporte, pues para mí era muy fácil enseñar y a mí los niños me encantan, siento que se me hizo muy fácil como entrar ahí, conectarme con ellos. Y sí, o sea, fueron varios procesos de selección Antioquia con los que tuve la oportunidad pues de compartir, niños que han sido bastante pues buenos en competencias nacionales, que ya ahora han empezado a viajar un montón, entonces creo que fue una experiencia que fue demasiado especial. Incluso ahí Sofía Luna ya con título internacional, mundial, hablamos de los escolares, sí. Santiago Lucio, bueno, hay otros nombres, seguramente se nos escaparán algunos, pero sí. Realmente personas que ya han tenido una trayectoria importante en ajedrez. Sí, recuerdo mucho que tenía clases con Sofía Luna, Ana Sofía, Santiago Lucio, y luego después llegó una nueva generación, entonces ya Maximiliano, Sofía Ortiz, o sea, una cantidad de niños, Elizabeth, fueron muchos niños realmente con los que tuve la oportunidad de entrenar, de aprender. Teníamos, no sé, sesiones donde realmente era más como la integración, entonces nos enseñaban cosas que ellos sabían hacer además de jugar ajedrez. Siento que fueron momentos súper chéveres y que pudimos compartir y yo creo que aprender muchísimo y mejorar, pues, y lo que tú dices, ya son niños que ya no son tan niños, pero que tienen una trayectoria incluso internacional bastante importante. Cuando usted tenía esa edad o incluso menos de la edad de ellos, ¿tenía algún referente, algunas, puede ser ajedrecistas femeninas o incluso jugadores masculinos, digamos del área masculina, que tuviera usted como esos modelos a seguir, como esos referentes a emular, imitar? ¿Qué personajes, pueden ser locales, internacionales, tenía usted como esos referentes a seguir? Bueno, yo recuerdo mucho porque en la liga pues había un gran equipo, en ese momento un gran equipo femenino sobre todo. Entonces cuando yo empecé a jugar ajedrez, pues las Franco, Ángela y Beatriz y Jenny Chiribi pues estaban en lo más alto y realmente yo creo que obviamente ellas fueron una inspiración muy grande para mí, que ahora pues además de eso son muy buenas amigas. Entonces yo creo que sí, o sea, ver todo lo que estaban logrando cuando participaban en los torneos internacionales. Yo estaba pues bastante pequeña y ellas estaban bastante jóvenes también, pero ya estaban logrando cosas súper grandes. Creo que fueron muy importantes pues para impulsarme con esta carrera deportiva. Bueno, usted pudo haber sido nadadora o incluso karateca. ¿Cómo fue esa exploración inicial por otras disciplinas y qué la hizo decantarse, elegir ajedrez, digamos, en detrimento o, digamos, eclipsando, dejando de lado otras alternativas deportivas? Mis papás me llevaban a clases de todo, entonces estaba en clase de pintura, clase de karate, clase de natación, y un día mi mamá me dijo, ay, mira, hay clases de ajedrez, y me pareció muy chévere, realmente como explorar algo diferente, algo nuevo, era muy cerca de mi casa, entonces hacía que todo fuera mucho más fácil, y cuando empecé a jugar ajedrez, pues realmente creo que yo tenía algo, pues me permitía hacer buenas partidas, entender rápidamente lo que me estaban explicando. Gané alguna partida, me invitaron a algunos torneos, ya me incluyeron en una selección de un club y después de eso yo ya no tenía tiempo para las otras actividades. Yo creo que
fue poco a poco que el ajedrez sí, me llenó por completo y yo creo que al final, cuando tuve mi primer viaje nacional que fue a Barranca Bermeja, entonces un torneo muy bueno, algo como tan divertido, donde me iba bien, tenía de alguna manera pues algunos resultados positivos en la parte competitiva, pero aparte me gustaba muchísimo, además que tenía como muy buenos amigos, es decir, conocí gente con quien conecté súper bien, pues al final de ello ya me tocó dejar el karate, no pude, llegué al cinturón amarillo. El segundo. El segundo, sí, no hubo tiempo de mucho. Ya no pude volver a pintura, no, como que me fui alejando de todo para concentrarme totalmente en el ajedrez y creo que fue una buena decisión. Ah, bueno, pero su hermano sí ha seguido por el tema de la natación. Sí, sí. Julián. La familia hemos tratado de hacer alguna actividad siempre como diferente y mi hermanito sí se fue por un deporte un poquito más físico, un poquito. Melissa, hemos hablado del pasado, un poco del presente y sé que el futuro es incierto, que no estamos en capacidad de predecir, de anticipar muchas situaciones, pero ¿cómo se visualiza usted, digamos, en un plazo de unos 10 años? ¿Qué proyecta, qué anhela, qué aspira a ser Melissa Castrillón en un plano de una década, que es mucho tiempo obviamente a nivel de la vida humana? Bueno, eso es una pregunta complicada porque realmente siento que en este momento pues debo tomar muchas decisiones en términos profesionales, laborales, personales incluso, pero creo que uno de los proyectos o de los sueños que siempre tuve es ser gran maestra, entonces en este momento siento que lo he pausado un poco por dedicarme a la parte laboral que me parece que tenía que pasar en algún momento, pero creo que quiero retomar ese sueño, no ya, pero sí en algunos años y dedicarle a ese sueño pues todo lo que requiere, jugar torneos, entrenar, como volver de lleno a eso. Entonces creo que obviamente no puede pasar por mucho tiempo porque todavía de alguna manera he sido jugadora activa, pero sí es un proyecto que lo tengo pues como en el mediano plazo y que me gustaría pues dedicarle bastante energía a eso. Entonces creo que ser gran maestra pues es el sueño que sigo anhelando y por el que voy a trabajar de momento pues como de manera, yo creo que ese sueño involucra tanto la forma o la parte personal como la parte profesional, porque sí debo dedicarle demasiado para lograrlo. Bueno, ahora está en el plano, lo hemos dicho, de una forma más prioritaria como entrenadora, como formadora, y un grupo de estudiantes incluso han tenido una presencia reciente muy importante en tierras españolas, muy puntualmente en Cataluña, en Barcelona. ¿Cuáles jugadores o cuáles estudiantes de la academia usted ve con posibilidades también de llegar, por qué no, a alguna titulación internacional, a tener una figuración a nivel orbital en el juego ciencia puntualmente? Bueno, estos niños que fueron a competir, pues realmente es un equipo bastante nuevo, porque ha sido un proceso que realmente nos lleva muchos años y creo que fue un torneo o un proceso demasiado exitoso porque realmente no solamente fue un torneo, fueron pues los entrenamientos previos, los torneos previos al viaje a España. Fue ha sido un proceso bastante importante, muy bueno y creo que, o sea, yo creería que todos los niños que están ahí en este proceso, en esta parte de Masters, en el programa que hagan Active Kids, tienen todas las posibilidades de llegar a adquirir algún título internacional, pero muy cercano, que vea de manera proyectada, pues como muy cercana, tenemos a Tambu, que justamente se ganó uno de los torneos, creo que pues ha mostrado muchísima mejora y cómo pues ha mejorado su nivel, además pues como todo el apoyo que tiene de parte de su familia, es súper importante. Y del lado femenino creo que nuestra jugadora estrella de momento es Chloe, y sí tiene muchísimo potencial y seguramente si sigue como igual entrenando, dedicándole tiempo, participando en torneos, que es una de las partes más importantes, pues segurísimo va a llegar a adquirir algún título internacional y pronto. Bueno, hablando otra vez de Melissa, ¿cuáles han sido como esas claves, cualidades suyas
para todos los logros, porque es indudablemente una de las ajedrecistas femeninas más importantes de Colombia en todos los tiempos. ¿Cuáles han sido como esas bases o esos detalles que ha tenido usted plus para lograr ese tipo de éxitos, de ese tipo de logros? Yo creo que es súper importante pues como en mi carrera, o lo que ha hecho la diferencia ha sido la pasión que yo le pongo como al proyecto que tengo. Realmente, como les decía, el ajedrez para mí es mi mayor pasión. Entonces, realmente creo que la pasión con la que hago las cosas y la pasión que le pongo al ajedrez ha sido parte fundamental. Y obviamente, pues que he sido una persona disciplinada para poder lograr esos objetivos. O sea, yo recuerdo que cuando estaba dedicada un poco más a la competencia, pues realmente entrenábamos muchísimo, o siempre trataba pues como de dedicarle tiempo a entrenar las aperturas, la preparación específica para un torneo. Entonces creo que la pasión y la disciplina han sido demasiado fundamentales para hacer la diferencia pues en este deporte. Y como jugadora, ¿cómo se define? ¿Cuáles son como esas características suyas? Como jugadora, bueno, soy una jugadora bastante activa, realmente me encanta jugar con actividad, tratar de buscar complicaciones, y creo que eso ha marcado muchísimo toda mi carrera profesional como ajedrecista. O sea, desde muy niña siempre he estado buscando cómo complicar las partidas, y ahora obviamente pues yo creo que uno modifica o cambia un poquitico su estilo de juego, pero siempre trato, o siempre en mi línea, si quiero estar un poquito más sólida, jugar aperturas un poquito más tranquilas. Al final siempre estoy buscando cómo complicar y cómo atacar el rey. Entonces, de hecho, es muy gracioso porque en mis clases los niños siempre son: pero tú siempre quieres atacar. Claro, sí, hay que dar mate, hay que dar mate al rey. Entonces, sí, creo que el tema de atacar, sacrificar, es de mis partes favoritas de jugar ajedrez. Y recuerdo mucho también que hace muchísimos años pues me decanté, o creo que mi jugador favorito de todos los tiempos ha sido Mijail Tal. Entonces, cuando veía sus partidas, la manera en que sacrificaba, la manera en que tomaba decisiones tan arriesgadas, tan entretenidas, creo que marcó muchísimo la manera en que yo quería jugar ajedrez. Y sí, o sea, soy una jugadora bastante activa. Me encanta jugar con mucha energía las partidas y siempre buscando cómo complicar, qué se puede hacer. Ya en un plano más personal, ¿es difícil para una ajedrecista tener una pareja que no sea, digamos, al margen del ajedrez? ¿Es necesario que exista esa conexión? ¿Es difícil de pronto conectar con alguien que no esté dentro del medio ajedrecístico? ¿Cómo lo ve usted? Obviamente teniendo pareja ajedrecista, ¿cómo es ese tema y cómo lo visualiza usted ya a nivel general, a nivel personal y a nivel general, de tener una pareja dentro del ajedrez o tenerla por fuera del ajedrez? Bueno, realmente no sé cómo sería no tenerla, pero creo que facilita, obviamente, facilita muchísimo, porque cuando uno sale una partida frustrado, pues es mucho más fácil expresar esa frustración. Cuando uno sale súper emocionado, pues es mucho más fácil como que nos entiendan, o bueno, qué es lo que está pasando, por qué estás tan contenta, cuál fue la jugada que hiciste. También obviamente pues sirve muchísimo en temas de preparación, para, no sé, para analizar alguna partida o en algún proyecto pues ajedrecístico. Hace que sea mucho más fácil, tengamos muchas más temas de conversación, o no sé, creo que es mucho más sencillo poder compartir con él pues la parte ajedrecística. Pero realmente no sé si no fuese ajedrecista cómo sería, aunque realmente nosotros casi no jugamos ajedrez entre nosotros. O sea, nos sentamos los dos a jugar algunas partidas online, pero cada quien como en su celular o alguna cosa en el computador. Pero realmente que juguemos ajedrez en la casa es muy extraño. Pero creo que sí facilita muchísimo, sobre todo en los momentos difíciles o de frustración que pasan a menudo en los torneos o en las partidas. Yo siento que pues a mí me ha ayudado muchísimo para equilibrar o para poder pues tener como mis momentos difíciles de manera natural mientras estoy en un torneo, y pues que él me va a entender porque él también juega ajedrez. Entonces pues para mí ha sido mucho más fácil, pero bueno, no sé cómo sería así, ¿no? Bueno, ya vamos a ir cerrando un poco esta conversación, no sin antes invitarlos a que le den seguir. Estaremos siguiendo con esta secuencia de entrevistas, o más bien conversaciones, por momento más entrevista que conversación,
pero la dinámica como se vaya dando en este tipo de interacción. Melissa, con el tema del ajedrez femenino, el ajedrez masculino, muchas veces la dificultad para que mujeres lleguen al top, digamos a esa élite global, solamente hablamos de Judith Polgar como una jugadora que puso en entredicho también esa supremacía masculina, como una de las pocas que ha logrado estar en ese top mundial. ¿Cuáles son las razones que usted adjudica que de pronto las mujeres no se hayan logrado equiparar, al menos mano a mano, con lo que es el nivel masculino en el ajedrez? ¿Cuáles han sido como esas razones que usted desde su experiencia, desde la reflexión que ha tenido con esa cercanía al juego ciencia que se haya dado para esa diferenciación a veces marcada entre el nivel entre unos y otros? Bueno, realmente es una pregunta que uno todo el tiempo se está haciendo porque pues realmente es difícil comprender, no es un deporte físico donde, diría uno, los temas biológicos aparentes pues puedan marcar una diferencia importante. Entonces creo que es una pregunta muy difícil porque yo realmente no sabría cuál es la diferencia porque realmente hay muchos hombres que se han destacado de manera pues mucho más particular en el ajedrez. Algunas razones que se me ocurren puede ser el tema de que hace muchísimos años pues los hombres juegan ajedrez, realmente el ajedrez femenino es relativamente nuevo. El tema obviamente también pues de que hayan muchos más hombres participando en este deporte, que de hecho creo que es uno de los proyectos, de los programas que se han intentado hacer a través de diferentes instituciones, y es pues hacer que el ajedrez femenino crezca mucho más, que eso me parece que es súper importante, y además un proyecto, pues unos proyectos que se han realizado muy chéveres. Creo que eso obviamente ayudaría de alguna manera a equiparar un poco más el nivel, pero puede ser uno de los factores por los cuales pues se ve una notoria diferencia, pues sobre todo en las posiciones principales del ajedrez de élite. Realmente creo que es una cuestión bastante complicada. He escuchado diferentes ideas acerca del por qué, pero yo creo que más importante que tratar de entender eso, por lo menos en mi caso, es tratar de hacer que el ajedrez sea más conocido, sobre todo pues en las mujeres, que más mujeres jueguen ajedrez, que sea mucho más popular, que el ajedrez femenino crezca. Creo que esa pues como que ha sido una base importantísima para todos los proyectos que se han realizado últimamente, y que realmente me encanta pues como apoyar, y me encanta que muchas más niñas jueguen ajedrez y que pueda ser como un ejemplo, un rol donde impulse a más niñas y mujeres a practicar el deporte. Sí, es un tema multidimensional, multifactorial obviamente, que incluso rebasa a veces la comprensión humana. Hay temas que hasta por más cuantitativamente hablando que se encuentren en algunas, entre comillas, evidencias, puede haber algunos elementos de cuestionamiento de por qué la diferenciación entre hombres y mujeres en este rol específico, también en otras actividades humanas. Melissa, ya para cerrar, unas palabras, algún mensaje para todos esos amantes del juego ciencia o las personas al margen de él que también estén observando esta conversación. Bueno, Diego, primero muchas gracias por el espacio, por esta conversación tan entretenida. Realmente estaba un poquito nerviosa al principio y al final, bueno, estuvo bastante chévere compartir este rato. Y bueno, el mensaje que a mí me gusta siempre dar es que practiquen el ajedrez. Realmente es un deporte supremamente emocionante. Cuando uno juega una partida de ajedrez, creo que se mete en otro mundo completamente diferente. Y sí, el ajedrez, pues además de que puede ser muy muy divertido, es un deporte que nos ayuda, como muchos deportes, pues el tema de la disciplina, la concentración, pero además creo que nos vuelve un poquito más analíticos, nos ayuda con la toma de las decisiones. Entonces es un deporte demasiado amplio y que realmente no solamente funciona como deporte, sino también como un tema artístico, un tema simplemente de diversión. Entonces es una invitación a todos a seguir participando y compitiendo y entendiendo y mirando este deporte, y además pues también una invitación especial a todas las mujeres que se incluyan o que miren este deporte, que lo incluyan en sus vidas, porque realmente es un deporte lleno de oportunidades, y además, pues como siempre digo, es supremamente divertido y que es bastante emocionante. Bueno, Melissa, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hace 17 años, en 2007, a sus 12 años,
Luego de ganarse el nacional de esa categoría teníamos esa primera entrevista, cómo pasa el tiempo ahora acá desde tierras honconesas. Solo resta agradecer a Miguel Ángel Perilla, Mike, por habernos acompañado desde la parte técnica, invitarlos a que nos sigan, Melissa, sus redes para las personas que quieran ver también más allá de su carrera ajedrecística, su vida también desde el orden personal, ¿cómo la pueden encontrar? Meli CG25, Meli C de Castrillón, G de Gómez 25. Listo, ahí la vamos a seguir. En mi caso en Instagram, Diego-Londo, en Twitter, ahora X, Diego Londo, @Diego Londo. Entonces también acá en el canal de YouTube van a ver algunas de esas conversaciones, nos sigan, nos comenten, interactuemos siempre con las observaciones, comentarios, siempre muy abiertos a leer y a escuchar. Abrazos fuertes y muchas gracias, nos vemos en una próxima ocasión.